Bien, buenas tardes. Vamos a ver hoy la parte de protección humana. Nosotros vimos la protección preventiva, la protección estructural, la protección activa, y vamos a ver ahora protección humana o evacuación. Aquí entran todos los sistemas de señalización y de simulación de emergencias. Lo que hace a la parte de evacuación, nosotros tenemos que tener siempre en una empresa lo que se llama un plan de trabajo. Es decir, primero, ver cuál es la legislación aplicable, si la industria o el edificio o el banco o lo que fuera está en capital, si está en provincia, en qué provincia está. Es decir, tenemos que ver cuál es la legislación y qué es lo que nos pide en cada caso. Todas las legislaciones son parecidas, pero algunas piden algunas cosas más que otras. La de la capital es probablemente la más exigente, que nos pide hacer un simulacro 2 por año, lugares donde reciben público, nos pide filmarlo, nos pide presentar una declaración, es decir, toda una serie de requisitos. Tenemos que plantearnos las hipótesis de siniestro, es decir, ¿qué es lo que puede pasar en esta planta? Puede haber un incendio, puede haber un escape de gas, puede haber un terremoto, según lo que sea y según la ubicación geográfica de la planta o del edificio. Tenemos que tener un sistema de señalización de las rutas de escape. Eso me lo pide la normativa, pero además lo tengo que tener para lograr un buen resultado en la evacuación. Si quiero armar una brigada, tengo que hacer una selección de los brigadistas, cómo los elijo, bajo qué parámetros, cuántos puedo tener disponibles, qué características tendrían que ser. ¿Qué formación le voy a dar a esos brigadistas desde el punto de vista teórico? La teoría del fuego, el uso de matafuegos, la técnica para hacer evacuación en un edificio. Tengo que lograr hacer entrenamientos prácticos de la brigada y de la gente. Un entrenamiento práctico es saber usar matafuegos, tirar una línea de manguera, rescatar a una persona. Tengo que formarlos en varias cosas para que cuando haga la simulación de la evacuación, que es un simulacro, eso dé resultado. Y cuando hice todo eso, y hice mi primer simulacro de evacuación, tengo que hacer un análisis de los resultados para ver qué es lo que puede haber fallado. Nosotros cuando hacemos un simulacro, nos podemos olvidar a alguien en un baño, por ejemplo. Bueno, eso no tiene que pasar porque esa persona, en el caso de que sea un incendio real, se muere intoxicada. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo ese tipo de cosas. Lo primero es señalizar, la parte de señalización. Digamos que la señalización es la técnica que suministra una indicación relativa a la seguridad de las personas y de los bienes. Los criterios de señalización es llamar la atención a los trabajadores o a los integrantes de la planta sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones, obligaciones. Use el casco, no pase por aquí, no pase debajo de cargas suspendidas, lo que fuera. Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. Esto es un sistema de aviso, puede ser una alarma, un timbre, una sirena. Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia y primeros auxilios. Esto se hace con colores, se hace con carteles, se hace con sistemas de señalización. Y, por último, orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas, explicándoles cuáles son los riesgos y por dónde tendrían que salir en caso de emergencia. En general, lo que nosotros vamos a ver son sistemas de cartelización, de carteles que son estándares, y donde se marcan las puertas de salida, las salidas de emergencia, la dirección de salida, hacia dónde van determinadas rutas, y toda la cartelería que se conoce, lo único que tengo que hacer es distribuirla, no sobrecargar, pero sí ponerlas para que en caso de emergencia se pueda salir rápido. También, si hubiera lugares que son oscuros o se trabaja de noche, tengo que señalizar balizando las escaleras, las puertas, los lugares donde yo tengo que pasar o salir. Puedo usar sistemas de balizamiento fotoluminiscente, que son unas tiras que se pegan y que se cargan con la luz ambiente, y que en caso de apagón, que puede pasar en una emergencia, esto queda brillando y me permite identificar los lugares de salida, las puertas, los escalones para evitar tropiezos, las escaleras, y todo lo que haga falta para ver en la oscuridad. Esos sistemas simplemente se
se pintan o se pegan, pero me permite, por ejemplo, como en este caso, marcar la salida de emergencia, la ruta de escape, los circulitos que están en el piso me permiten seguir una ruta de escape en caso de que todo esté inundado con humo. Esto es lo mismo que se usa en los aviones, es exactamente igual. Y puedo señalizar fundamentalmente las salidas de emergencia, es decir, aquellos lugares que al salir me conducen a un lugar seguro. Los sistemas fotoluminiscentes hoy día se venden en todos lados, no hay ningún inconveniente, y son muy útiles en el momento de la evacuación porque me marcan la salida de todo la ruta de evacuación. Ese sistema de señalización se vende inclusive como tiras que se van pegando y se va identificando cada uno de los lugares. También puedo marcar a través de carteles o puedo marcar en el piso las rutas de escape, como para que la gente, si eso se llenara de humo, pueda arrastrar, pueda gatear por el piso, digamos así, y pueda seguir esa ruta de evacuación. También la ley o la norma me pide que haga planos de evacuación. Los planos de evacuación son simplemente planos a escala de lo que sería la planta o el piso donde la gente está, y en esos planos de evacuación te ponen un cartel que dice, bueno, usted está acá y tiene que salir hacia tal o cual lado. Te marca la ruta de escape. Esto es lo que normalmente se ve cuando uno va a algún hotel de pasajeros, algún hotel internacional de turismo, en cada piso, junto a los ascensores, junto a determinados lugares, inclusive dentro de la habitación, están los planos de evacuación. Estos planos de evacuación en general tienen que ser lo suficientemente simples como para que la gente los pueda interpretar y marcar claramente cuál es la ruta o las rutas de escape. Lo mismo pasaría si yo tengo que hacer un sistema de evacuación en un teatro, en un cine, en un estadio de fútbol, en el Luna Park, en cualquier lugar donde se reúna gente, en un boliche, en una discoteca, los sitios de evacuación, los espacios de evacuación, los lugares por las rutas de evacuación tienen que estar señalizadas, tienen que estar muy bien marcadas. Ya tenemos experiencias muy tristes al respecto, como el caso de Cromañón, donde las rutas no se sabe bien si estaban marcadas, pero las puertas sí estaban cerradas. Lo mismo me pasaría en un hospital, me pasaría en un banco, me pasaría en cualquier otro lugar donde yo tengo gente que normalmente no trabaja en ese lugar o que va esporádicamente a ese lugar. Tengo que marcar todas las rutas y salidas de emergencia para que la gente pueda evacuar el lugar seguro y rápidamente. Hoy día hasta se marcan con salidas de emergencia y lugares de evacuación, los túneles y los lugares donde pudiera haber circulación de vehículos, porque si hay un accidente y la gente tiene que salir, yo tengo que asegurarme, no me importa el vehículo, pero tengo que asegurarme que la gente pueda salir. Es importante que los sistemas de protección estructural, por ejemplo, tengan las puertas con las barrales para emergencia, para salir rápidamente. Los van a ver en cualquier supermercado grande que vayan, un Carrefour, un Jumbo, que hay puertas de salida de emergencia que están marcadas, están señalizadas, tienen su barral y tienen su sistema de puertas de doble contacto, es decir, la unión es doble contacto para evitar que pase el humo, puede salir la gente y la puerta se va a cerrar nuevamente sin quedar trabada. ¿Para qué? Para evitar que el humo inunde las rutas de escape. Las hipótesis de siniestro que nosotros podemos tener, es decir, lo que puede pasar en la planta, puede ser muchísimas. En cada planta hay que hacer su hipótesis de siniestro. Yo puedo tener incendio en el piso, incendio a otro nivel, fugas de gas, explosión, derrumbe, sismo. Por ejemplo, si es una empresa que está en Mendoza, en San Juan, en San Luis, en zonas que son sísmicas, tengo que tener esa hipótesis de siniestro. Pueden ser avisos de bomba, de atrapamiento en el ascensor, puede ser cualquier cantidad de cosas distintas, pero yo tengo que tenerlas detectadas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en base al punto donde yo detecto los siniestros que puedo tener, voy a preparar mi plan de evacuación, mi plan de rescate, mi plan de control de incendios, es decir, voy a hacer un plan de acuerdo a cada hipótesis que yo tenga. Ahí es importante, teniendo la hipótesis de siniestro y teniendo el plan, que se hagan simulacros. Ahí tenemos dos posibilidades. Unos son simulacros y los otros son zafarranchos. El simulacro es
un ejercicio, una simulación, una puesta teatral de lo que sería un siniestro. Es decir, yo simulo que hay un incendio en tal piso y esto lo aviso con tiempo y digo, bueno, el viernes a las 2 de la tarde vamos a hacer una evacuación del edificio, donde cada persona se le hace una capacitación y donde se organiza todo como para simular esa emergencia. Eso se tiene que hacer por lo menos 2 veces al año, se programan y se llaman simulaciones. Luego están lo que se llaman zafarranchos, que son las simulaciones pero sin aviso, donde yo pruebo si lo que fui explicando y lo que se fue haciendo como resultado está dando resultado. Y entonces esas simulaciones se llaman zafarranchos. Siempre tengo que hacer un análisis de resultados, es decir, juntarme con parte de los participantes, uno de cada sector, y averiguar si se escuchó la alarma, si la gente salió bien, si alguno volvió para atrás, si quedó alguno atrapado en el ascensor, si alguno usó el ascensor que no debía usar, si había alguna gente que no era del edificio, no era de la empresa y no sabía qué hacer. Es decir, tengo que analizar todos esos resultados para ir corrigiendo y mejorando cada vez más. Los objetivos de ese plan es fundamentalmente minimizar las lesiones que se puedan producir por la emergencia o por la evacuación, minimizar las pérdidas de ser posible para que no se destruya parte de la propiedad, minimizar el daño a la comunidad, es decir, si yo tengo un derrame de combustible, por ejemplo, tengo que saber cómo manejarlo para no arruinar los campos, las calles, las alcantarillas, no producir daño a la comunidad, y minimizar económicamente el tiempo de interrupción de proceso, es decir, cuando yo tengo un plan que está bien hecho, controlo el zafarrancho, el problema que se me está pasando, y no interrumpo el proceso o lo hago el menor tiempo posible. Para la implementación de este plan yo necesito designar un coordinador del plan, conformar los grupos de acción, las brigadas, la brigada de rescate, la brigada de evacuación, la brigada de incendio, la brigada eléctrica, lo que me haga falta, distribuir o reproducir el plan y los instructivos para cada caso, difundir este plan para que todo el mundo esté enterado a través de la capacitación y señalizar las vías de evacuación, las salidas de emergencia, las zonas de seguridad, lo que sería la zona neutra o lo que sea. ¿Cuáles son los detalles del proceso de evacuación? Primero, enseñarle a la gente que hay que suspender la tarea o el trabajo que se esté realizando, desconectar los equipos eléctricos, abandonar la zona de trabajo ordenadamente, sin gritar, sin asustarse, no gritar ni hablar en voz alta para que no entre el pánico colectivo. Las mujeres con tacones altos deberían quitarse los zapatos, pero mantenerlos con ellas. No se debe correr, se debe salir caminando, utilizar las escaleras de emergencia, utilizar el pasamanos, no usar el ascensor, cerrar las puertas al salir, dar prioridad a las personas con mayor exposición al riesgo, que podrían ser alguien que tenga muletas, o que esté embarazada, o que esté en silla de ruedas. En caso de humo, desplazarse gateando para poder salir, y no regresar al lugar por ningún motivo. Estos son los detalles que nosotros tenemos que transmitirle a la gente en la capacitación para que la gente los tenga muy claro. En los simulacros de evacuación es importante que participen todos. Si yo estoy en un edificio de muchos pisos, puedo evacuar solamente el piso mío, o el piso mío más el de arriba, o 2 o 3 pisos. No se hace con todo el edificio al mismo tiempo, porque raramente va a haber un incendio en todo el edificio al mismo tiempo. Entonces, el simulacro significa bajar ordenadamente, que la gente lo tome naturalmente, y que esa evacuación se haga ordenadamente. Ese es el punto más importante de todo el sistema. Ahí se verificará si las escaleras están en buen estado, si no están obstruidas por alguna cosa, si hay iluminación natural o iluminación de emergencia, si los escalones no son resbaladizos, si hay pasamanos para que la gente se pueda tomar y no caerse, porque en cuanto se me cae uno, se hace un desastre y puede lastimarse. Es importante lograr que nadie se lastime en estos casos. Algún toque de humor siempre hace falta, que en caso de incendio, por favor, salir del edificio antes de subirlo al Facebook. En los simulacros de evacuación se van a encontrar con que si las escaleras están bien diseñadas y tenemos descansos, deberíamos estar saliendo sin ningún tipo de problema, sin inconveniente y sin atorarse. No nos olvidemos que si nosotros pretendiéramos evacuar todo el edificio al mismo tiempo, vamos sumando gente de cada piso. Entonces llega un momento
que se produce un atasco y empieza la desesperación o el miedo. En un simulacro no va a pasar nada, pero en una condición real eso puede ser un problema muy, muy grande. Tenemos que ubicar un punto de reunión neutro, es decir, un lugar donde la gente se pueda juntar para que nosotros podamos chequear que están todos, que no nos olvidamos a nadie, pero tiene que ser un lugar seguro, un lugar... un lugar neutro. Neutro significa que no tiene ningún otro riesgo, que ahí no llegarían las llamas, que no hay peligro de explosión, que no hay peligro de derrumbe, que no hay ninguna cosa que pueda afectar a la situación de la evacuación. Es importante que en las evacuaciones haya guías de evacuación, es decir, personas que vayan dirigiendo a la gente y las vayan conduciendo hacia dónde deben ir. La gente a veces se asusta y pasa de largo o no va al lugar que corresponde, y ahí podemos tener un problema. Es bueno que esas guías de evacuación tengan algún tipo de identificación. Puede ser un chaleco de color, puede ser una gorrita, puede ser una franja en la manga, puede ser alguna cosa que los identifique fácilmente, es bueno que sean conocidos, y es bueno que en caso de evacuación puedan estar libres, es decir, gente que pueda dejar su trabajo y dedicarse a este tema. Se cuenta siempre con el personal de vigilancia, que siempre sirve como guía de evacuación, porque además tienen un aura de autoridad y pueden conducir a la gente. Se trata de que la gente colabore, participe y la pase bien, que nadie se asuste, que nadie se lastime, que nadie le pase absolutamente nada. Cuando hablamos de procesos de evacuación estamos hablando de una universidad, de una planta industrial, de un hospital, de una escuela o de un jardín de infantes. Nosotros tenemos que ir formando a los chicos desde chicos como para que aprendan este tipo de cosas y lo tomen ellos como un juego, pero con viso de realidad. Siempre las guías de evacuación se las puede dotar de algún elemento que sea auxiliar para que guíe a la gente, como puede ser un megáfono, y otros implementos que puedan ayudar. Las emergencias que nosotros podemos tener pueden ser, entre muchas otras, 3 tipos de emergencia. El conato es un conato de incendio, es un tacho de basura que se prendió fuego, se puede neutralizar de inmediato y actúan los equipos de primera intervención, que serían los de la brigada o la misma gente del piso de la planta que está cerca y sepa utilizar un matafuego. Puede ser una emergencia parcial que no se pueda neutralizar de inmediato y entonces ya intervendrían la gente de las brigadas y puede ser que haga falta una evacuación parcial, por ejemplo, una oficina o un piso. Y finalmente puede ser una emergencia general que supera la capacidad de los medios propios, la brigada no alcanza y necesita de los bomberos, de ayuda exterior, que de todas maneras hay que llamarlo siempre. Y ahí hay que realizar una evacuación total. Esto puede pasar, por ejemplo, en un aviso de una denuncia de bomba o se rompe una cañería de gas y se inunda el edificio de gas. Es decir, cuando el riesgo es importante, nosotros tenemos que hacer en esos casos una evacuación total. Los grupos de evacuación y las funciones específicas de esos grupos no se dedican a apagar el incendio, sino a sacar a la gente del lugar. Lo que buscan es evacuar al personal del área donde se encuentre y dirigirse a un sitio de reunión final seguro y neutro, tener presentes rutas de evacuación alternativas, porque yo puedo salir por este lado y si el lugar está derrumbado y no puedo, bueno, tengo que salir por otro. Tienen que verificar que todo el mundo haya abandonado el área de trabajo, no olvidarse a nadie en un baño, en un cuartito, en una oficina, lograr que la gente evacúe sí o sí del lugar, es decir, porque a veces te dicen, no, espera que termino esto y salgo. No, te tenés que ir ya. Reportarse a un coordinador de evacuación y notificar todas las novedades, y en la medida de lo posible se deberán tener líderes de evacuación por piso o por áreas, que no necesariamente van a pertenecer a las brigadas de incendio. La brigada de incendio tiene que tener una cierta estructura, tiene que haber un jefe de brigada, tiene que haber brigadistas de prevención y de control de incendios, tiene que haber brigadistas de evacuación y rescate, y brigadistas de primeros auxilios, que pueden hacer primeros auxilios. No son médicos, no son paramédicos, lo que van a hacer es sacar a una persona, hacerle RCP, ponerla sobre una camilla y transportarla, es decir, cosas elementales, pero que permitan que las personas no se lastimen o no se mueran porque nadie los atendió.
En algunos casos se pueden hacer simulaciones de rescate en la oscuridad, simplemente sin oscurecer, tapándole los ojos a la gente con una mascarilla, y se trabaja al tacto. Son formas, esto si tenemos trabajo nocturno o cosas así por ese estilo, si no, no sería problema o no sería necesario. También nos puede pasar que tengamos guías de evacuación que puedan hacer evacuación de la gente simulando un lugar oscuro. Esto serviría, por ejemplo, si yo tengo que hacer un trabajo de evacuación o un simulacro de evacuación en el subte, donde necesito que la gente salga en plena oscuridad y tienen que aprender cómo hacerlo. Lo mismo pasaría en el caso de una evacuación de un edificio, donde se trabaja de noche y que necesariamente por ahí hay un corte de luz y todo queda oscuro. Entonces tendremos que tener iluminación de emergencia, señalización luminiscente, pero tenemos que practicar ese tipo de simulacro. Lo mismo pasaría con la gente, lo que serían los rescatistas para sacar una persona en una camilla, hay que saber cómo subirlo, cómo atarlo, cómo moverlo, moverse coordinadamente, y nosotros tenemos que practicar ese tipo de cosas. A veces mover una persona en una camilla no es tan fácil, porque tenemos escaleras, o tenemos lugares que son estrechos, o tenemos lugares que son incómodos, pero hay que practicarlo de alguna manera. Si no queremos practicar con una persona, para no arriesgarnos, no hay ningún problema. Ponemos una bolsa de cemento o 2 bolsas de arena y tenemos el mismo peso y tenemos la misma sensación. También hay que entrenar a la gente en el rescate, en una evacuación, con una persona que pueda estar desmayada, que pueda estar lastimada de alguna manera, y yo la tengo que sacar del lugar. Esto se practica, se aprende, y es importante que la gente lo sepa hacer, pero hay que designar gente y capacitar gente para ese tipo de cosas. Lo mismo me pasaría con una persona que pueda estar desmayada, tengo que poder sacarla entre dos, haciendo una sillita con los brazos, y eso hay que aprenderlo, y una vez que yo tengo esa gente rescatada, hay que aprender a hacer lo que sería el triage, es decir, la clasificación de la gente que tiene algún tipo de daño, clasificándolo según necesite atención inmediata, atención prioritaria, atención normal o no es urgencia. Esto, en general, lo debería hacer el personal médico o paramédico. Si yo tengo en la planta un servicio médico, ellos se deberían encargar de este tipo de cosas, que es la atención de las personas lastimadas. Puedo tener grupos de primeros auxilios, puedo tener grupos contra incendio para que controlen el fuego, puedo tener grupos de rescate, búsqueda y evacuación, es decir, cualquiera de estas situaciones son posibles. Es bueno que la gente practique los rescates y que esto se haga en forma programada y prolija con tiempo. No hay que esperar a que pase algo para empezar a practicar. Tenemos que enseñarle a la gente cómo mover un accidentado, cómo mover a alguien que pueda estar lastimado, desmayado o lo que fuera. También es importante las prácticas de RCP. Recordemos que la resucitación cardiopulmonar es una práctica que no solamente sirve para el lugar de trabajo, sino que sirve para la casa. Y si la gente la aprende, no cuesta nada, es un muy buen sistema de rescate. Tenemos que tener alguna camilla, es decir, elementos que me permitan evacuar a la gente y poder sacarla. Si no tengo una camilla, saco una puerta y utilizo una puerta. El tema es que no se me caiga el accidentado. La brigada de evacuación y rescate lo que hace durante todo el proceso es recibir capacitaciones periódicamente, desarrolla, revisa y actualiza el plan de evacuación, orienta a las personas en la ruta de evacuación, desconecta la electricidad, el agua, el gas, lo que pueda ser peligroso, verifica el estado de las personas para ver si están bien, y orienta a los bomberos en caso de llegar. ¿Qué necesitamos para una brigada? Dependiendo del tamaño de la brigada, del tamaño del riesgo, del tamaño de la instalación y de los riesgos que yo pueda tener. Puedo necesitar equipos de respiración autónoma, linternas, hachas, palas, escaleras de extensión, extintores adicionales, camillas y botiquín de primeros auxilios, cuerdas y equipos portátiles de comunicación. Eso dependerá de qué es lo que yo quiera hacer desde el punto de vista de la evacuación. Sí es importante, y esto lo reitero, y lo reitero todas las veces que haga falta, es importante la capacitación y los simulacros. Los simulacros tienen que ser periódicos, 2, 3 veces al año, cíclicos, cada 3 meses, en una determinada semana, a un determinado horario,
y repetirlos. Tienen que ser novedosos, es decir, hay que ir cambiando un poquito el libreto para que la gente se entusiasme, se enganche con la evacuación, terminan pasándolo bien, es un momento agradable, es un trabajo en equipo, en conjunto. Los simulacros tienen que estar planificados para que la gente esté enterada, tienen que enterarse. Hay que hacer algunos simulacros sorpresivos que se llaman zafarranchos, que son los mismos simulacros pero sin avisar. Es decir, de repente suena la alarma, los coordinadores dicen, bueno, hay que evacuar la oficina, no sabemos por qué, pero hay que evacuarla. Y fundamentalmente tienen que ser analizados. ¿Qué falló? ¿Qué salió bien? ¿Dónde tenemos que repetir? ¿Cuál es la capacitación o la instrucción que tenemos que hacer de nuevo? La gente no sabía cuál era la salida, la gente no sabía cómo se usaba un matafuego. Esas cosas hay que tomarlas no como pérdidas, sino por el contrario, hay que tomarlas como oportunidades para mejorar el estado de la capacitación, de los simulacros y de todo el proceso de salvación, de salvamento de la gente. Muy bien, este es un panorama de lo que nosotros necesitamos saber desde el punto de vista de la capacitación y la simulación de emergencias. Fundamentalmente la evacuación hay que practicarla, no hay que esperar a que las cosas pasen para ponerse a trabajar. Gracias por todo, buenas tardes.